Seguimos hablando de la pandemia, de la segunda ola que ya está entre nosotros y, bueno, de cómo tratar de evitar que sigan aumentando los contagios. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros precisamente para evitar los contagios? Estamos con Eduardo Pérez, él es coordinador de políticas sanitarias del PAMI. ¿Qué tal, Vero? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, en principio los adultos mayores, muchos ya empiezan a estar vacunados, es un riesgo menos, pero bueno, hay que seguir cuidándose. Sí, efectivamente. Nosotros desde el PAMI tenemos dos políticas activas para evitar la transmisión en adultos mayores. Uno está sin duda alguna vinculado a la vacunación y la otra a las nuevas restricciones, ¿sí? A los nuevos cuidados que tenemos que tener en cuenta como sociedad. Por suerte, hasta el momento, el salto a los adultos mayores no se viene dando. Estamos viendo justamente que la población más afectada por esta segunda ola son adultos jóvenes, ¿sí? O personas entre los 50 y los 60 años, pero es solamente cuestión de tiempo que comience a afectar a los adultos mayores. Así que renovar los cuidados, profundizarlos, porque de ello depende que el impacto de la segunda ola sea el menor posible. Eduardo, ¿es posible que los adultos mayores, muchos ya estén vacunados, pero muchos otros ya hayan aprendido cuáles son los cuidados básicos y, bueno, probablemente le tengan más temor al contagio? No, no es lo que nosotros venimos registrando. Es decir, durante la pandemia los adultos mayores han sido quienes se han cuidado más, ¿sí? Quienes han respetado mejor todas las medidas, sí. Y eso se ha visto, ¿no? en un efecto no tan negativo como vimos en otros países. Sí. Al contrario, digamos, de esta segunda ola y esto que venimos viendo de las poblaciones más jóvenes afectadas, lo que hacen es ratificar que los adultos mayores se cuidan mucho y que las políticas activas que se han realizado, especialmente en las residencias de larga estadía, mal llamados geriátricos, sí, han dado resultado siempre que los comparamos con las experiencias no trágicas que vivieron otros países. ¿Cuáles son los consejos para los adultos mayores que conviven con chicos que van a la escuela, con adolescentes? Bueno, es muy importante, a diferencia quizás de esa primera etapa de la pandemia donde teníamos un aislamiento total, es muy importante que tratemos de respetar esas medidas incluso dentro de la casa, ¿sí? Es decir, tener burbujas bien armadas, bien limitadas, es lo que va a permitir no transmitir el virus. Los adultos mayores que convivan con chicos que van a la escuela deben profundizar las medidas aún dentro del hogar, por supuesto, en la medida que esto sea posible. Siempre con esta nueva medida, ¿no? de la ventilación cruzada. Fundamental. Exactamente. Se sabe, hay evidencia científica de que el virus se transmite mejor con el frío y con la humedad. Por lo tanto, cualquier condición que evite esas dos características lo que hace es disminuir la transmisión y, por supuesto, redundar en un beneficio. Hubo muchas idas y vueltas con el tema de la vacunación en la ciudad de Buenos Aires. El PAMI ya están las sedes disponibles para vacunar también a adultos mayores en Capital. Exactamente. Después de la decisión del presidente Alberto Fernández de brindarle al PAMI vacunas desde el gobierno nacional, básicamente para profundizar la velocidad en grandes centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires es uno de ellos, y efectivamente con esas vacunas que vienen de la nación se va a aumentar la cantidad de personas vacunadas en la ciudad de Buenos Aires y probablemente en otros aglomerados urbanos de Argentina. Eduardo, el caso del presidente Alberto Fernández que contrajo coronavirus, tiene las 2 dosis de la vacuna Sputnik, renueva esto de aún, aunque estén vacunados, seguir cuidándose. Exactamente, exactamente. Esto lo que hace es ratificar la necesidad de cuidarnos a pesar de tener las 2 dosis vacunadas, las 2 dosis ya inoculadas. Pero tenemos que tener los cuidados porque necesitamos evitar la transmisión del virus. Eso es muy importante a nivel poblacional. Evitar la transmisión del virus lo que hace es cuidar a aquellos que todavía no se vacunaron o que a través de, por ejemplo, los chicos que van a la escuela pueden, afectar a los adultos mayores que siguen siendo la población más vulnerable. Lo del presidente es muy importante ratificar que tener las 2 dosis y poder volver a tener coronavirus no significa que la vacuna sea ineficaz, ¿sí? Esto es muy importante. Desde el punto de vista médico, esto es habitual en muchas otras enfermedades. Es decir, estar vacunado no significa no poder tener el virus o no tener una enfermedad asintomática, sino que lo que hace es evitar
quedar enfermo con complicaciones severas o eventualmente la muerte. Así que dejar esto muy en claro, que tener las 2 dosis aplicadas y además poder sufrir la enfermedad no significa que la eficacia de la vacuna esté en cuestionamiento. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros